8 de la mañana, 7 en Canarias, siguen escuchando Es la Mañana de Federico en Es Radio. Saludos cordiales y se incorporan ahora con nosotros. Es lunes 28 de agosto de 2023, jornada pasada por agua en el Cantábrico. En el resto de España, cielos poco nubosos o despejados. Precaución en Baleares, en Cataluña y en Aragón, donde se esperan un día más rachas de viento que pueden superar los 100 kilómetros por hora. Las temperaturas, eso sí, muy agradables, nada que ver con las que tuvimos que padecer la pasada semana. A esta hora en Madrid tenemos 14 grados, camino de los 28. Fíjense que solo el viernes estábamos en 38. Importante desplome de las temperaturas. La máxima nacional en Córdoba con 35, la mínima en Ávila, en Burgos y en Teruel con 9. Bueno, concluimos la pasada semana hablando del caso Rubiales, pensando que este asunto se cerraría con su dimisión, pero nos engañó a todos y 72 horas después aquí seguimos, con novedades importantes que enseguida les cuento, pero con la sensación también de que a medida que avanzan los días, los señalados, los retratados van a más y no solo se circunscriben al círculo cercano de Rubiales. Mención aparte merece la actuación del gobierno, que no está legitimado ni para dar lecciones de feminismo ni para rasgarse las vestiduras por la reputación del fútbol español. Les invito a que lean el artículo que firmaba este domingo en Libertad Digital Federico, poniendo de manifiesto ambas cuestiones. Y es que esa falta de autoridad moral, en particular en lo que al feminismo se refiere, ha quedado acreditada en las últimas horas con el ominoso silencio en torno a una noticia que conocimos el pasado viernes. Un violador, beneficiado por la ley del solo sí es sí, con media docena de antecedentes, sale de prisión en abril, antes de lo previsto, concretamente 2 meses antes de lo previsto, y a los pocos meses intenta violar de nuevo. Ante los agentes, en el interrogatorio que tuvo lugar la pasada semana, reconoce estar enfermo y no poder reprimir sus ganas de violar cada vez que se cruza con mujeres. Esto sucedió el viernes. 72 horas después, ni una palabra desde el Ejecutivo. Ya en enero de este año, en plena polémica por la reforma de la ley, fíjense cómo respondía el ministro de Presidencia, ahora en funciones, el señor Félix Bolaños, cuando le presentaban precisamente el escenario que acaba de darse. Señor Bolaños, ¿usted se plantea que una de las personas que ha salido o bien en libertad o se le ha rebajado considerablemente la condena vuelve a delinquir y viola a una mujer o hace abusos a un niño? ¿Se imagina usted el lío que tienen por no tocarlo? Pues me aterra. Hombre, lo que usted es que nos quita el sueño a todos. Claro, sí, lógicamente, porque ha habido revisiones de condenas. Es verdad que son personas que han cumplido una parte de la condena, en su mayor parte, la gran mayoría de la pena, pero es verdad que ese escenario que usted me plantea, claro que nos aterra, pero bueno, de esas personas y de cualquier otro. Es lamentable. Le aterraba. Debe de llevar estos días en silencio su pena, su duelo, porque ni una palabra. Pero hay más, y de manera mucho más reciente. En la campaña de las pasadas elecciones generales, hace poco más de un mes, durante el debate de candidatos en televisión española entre Santiago Abascal, Yolanda Díaz y Pedro Sánchez, sucedía esto. Han puesto a 117 monstruos como ese en la calle y han rebajado las condenas a más de 1 millar que acabarán saliendo pronto. ¿Qué van a hacer esos agresores sexuales cuando se vuelvan a atacar? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Van a volver a salir a la calle con tranquilidad? ¿Ustedes van a asumir alguna responsabilidad con la aprobación de la ley que ha traído más violencia machista a España? ¿Con una ley que va a incrementar las violaciones en nuestras calles? También el silencio por respuesta. Y así hasta el día de hoy. Mientras tanto, golpecitos en el pecho. La renuncia de Rubiales es una conquista de la ley del solo sí es sí. Esto lo tuvimos que escuchar la pasada semana. Así presumían Irene Montero o Yolanda Díaz. Y entonces a este intento de violación, ¿cómo le llamamos? ¿También es una conquista del movimiento feminista? Porque es consecuencia de esa ley. ¿O le llamamos como lo que realmente es? La terrible consecuencia de su incompetencia y su desdén por las víctimas. Hoy la señora Yolanda Díaz se va a reunir con FUTPRO, el sindicato que representa a Jenny Hermoso, con la AFE y con una delegación de la Liga Femenina, para ahondar, dice, en la situación en la que se encuentran las condiciones laborales de las jugadoras y seguir abordando acciones que garanticen que hechos como los ocurridos en esa final del Mundial sean debidamente sancionados. En ese ataque de solidaridad con las víctimas,
¿Va a llamar también la señora Yolanda Díaz a la mujer agredida en Dos Hermanas? ¿O esta mujer, como es víctima de su incompetencia y sectarismo, es menos víctima? ¿O directamente ni lo es? Porque ya digo que ni una sola palabra. Pero es que además les decía antes que desde un punto de vista deportivo, Pedro Sánchez no puede dar lecciones de nada. Rubiales ha dañado el deporte español durante estos años tanto como su ejecutivo le ha permitido. Ni más ni menos. Rubiales es una criatura que ha bebido durante estos años de la marmita de Pedro Sánchez. El presidente del gobierno le ha protegido con mimo, ignorando cada una de sus polémicas, desde las presuntas fiestas con prostitutas hasta sus negocios con Gerard Piqué para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí. Y todo esto lo sabe mejor que nadie Esteban Urreiztieta, que este domingo publicaba en El Mundo una pieza brillante, detallando cómo el gobierno aguantó, consintió y justificó tanta indignidad. Esteban Urreiztieta, subdirector del diario El Mundo, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, me gustaría, tú que lo conoces mejor que nadie, Esteban, que narrases a los oyentes cómo se fragua precisamente en el seno del Consejo Superior de Deportes la defensa de Rubiales una vez se empiezan a destapar los primeros escándalos. Bueno, todo empieza en la primavera del año 2022, cuando se destapan las comisiones que cobró Piqué por llevarse la Supercopa a Arabia Saudí, que fue un negocio que le propició el señor Rubiales. Acaba de recordar que Piqué se llevaba 4 millones de euros y se lleva por edición de la Supercopa, al mismo tiempo que él mismo jugaba el torneo, lo cual era una situación absolutamente kafkiana. Con las primeras informaciones del Confidencial, con el rosario de escándalos que aflora posteriormente, y como tú bien apuntabas, con la fiesta de Salobreña, que fue otro de los escándalos destapados por El Mundo, es decir, una supuesta reunión de trabajo que devino en lo que el propio Rubiales definió como una paella con amigas, pues con todos esos elementos el gobierno abrió un debate interno en el seno del Consejo Superior de Deportes para decidir qué hacían con Rubiales. Y hubo dos bandos, el de José Manuel Franco, que era presidente del Consejo, máxima autoridad en ese momento del deporte español, que dijo que no había que hacer nada, que había que protegerlo para no romper el equilibrio en el fútbol español, y hubo solo una voz disidente, que fue la del entonces director general del Consejo Superior de Deportes, Albert Soler, que propuso, que planteó elevar al TAT, es decir, lo mismo que ha hecho ahora el gobierno, pero con los casos de Arabia Saudí, de Salobreña y demás. Se produjo una fractura en el seno del Consejo Superior de Deportes, Albert Soler abandonó su puesto y el argumento interno fue ese: hay que proteger a Rubiales porque, de lo contrario, todo el poder del fútbol recaerá en manos de Javier Tebas. Se llegó a plantear incluso por parte de Soler: oiga, ¿cómo no vamos a actuar si, por ejemplo, el presidente de la Federación de Rugby ha tenido que dimitir, hemos tenido que actuar por un asunto de una irregularidad en un pasaporte, y lo de Rubiales es mucho más grave? Bueno, pues lo que parecía es lo que es decir, hubo una protección activa por parte del gobierno que hubiera evitado la existencia del famoso beso. Hablas incluso, Esteban, en esa pieza de reuniones periódicas con Pedro Sánchez, con el presidente del gobierno, para pedirle varias destituciones, entiendo que coincidiendo además con la publicación de estos escándalos. Bueno, Rubiales ha cultivado efectivamente una relación personal estrecha con Pedro Sánchez, se ha reunido periódicamente con él, ha intercambiado confidencias, le ha presionado para que destituyera a las precedentes responsables del Consejo Superior de Deportes, con quienes tenía muy mala relación, y de hecho, bueno, el Confidencial llegó a publicar mensajes, WhatsApps entre Rubiales y Pedro Sánchez. Es decir, Rubiales tenía el móvil personal del presidente del gobierno, se escribía con él y se intercambiaba con él, como digo, pues todo tipo de confidencias, y eso es un elemento que pesó evidentemente en la decisión de no elevar al Tribunal Administrativo del Deporte los escándalos más importantes de Rubiales, porque no olvidemos que, bueno, pues el beso es una vergüenza, es un escándalo absolutamente impresentable, pero lo que de verdad va a tener calado penal pues van a ser, entre otras cosas, las maniobras de Rubiales para propiciar el cobro de comisiones millonarias de Gerard Piqué por llevarse la Supercopa a un país como Arabia Saudí.
o utilizar supuestamente fondos de la federación para montar una fiesta con chicas jóvenes, como reveló el propio tío de Rubiales, que era su jefe de gabinete y que se fue a la Fiscalía Anticorrupción a contar algunos de estos episodios. ¿Cómo transcurre precisamente esa investigación contra Rubiales en el Juzgado de Instrucción de Majadahonda? Bueno, pues a pesar de que ahora mismo todo el foco está puesto en el beso y demás, el gran caballo de batalla, la gran amenaza de Rubiales es ese sumario que está en estos momentos en Majadahonda, que está bajo secreto de las actuaciones, y donde se investiga, digamos, en una misma causa toda la gestión de Rubiales al frente de la Federación Española y todos sus grandes escándalos. Ahí está la operación de Arabia Saudí, ahí está Salobreña, pero ahí está, por ejemplo, también la ayuda que él mismo se autoadjudicó de vivienda, y que la Intervención General del Estado ya ha dicho en ese mismo procedimiento que no le correspondía, porque, entre otras cosas, él estaba censado y era residente en Madrid y no le correspondía que la Federación le pagara ningún piso. Y como digo, la Intervención General del Estado ya ha emitido un informe que publicamos en El Mundo hace varios meses, donde también advierte indicios de delito en la operación de Arabia Saudí, y dice textualmente que Rubiales urdió un plan oculto para que Piqué se llevara esa ingente cantidad de dinero, al menos 24 millones, simplemente por intermediar, por trasladar la Supercopa de España a Arabia Saudí con un formato un poco diferente. Hoy el TAZ se va a reunir para estudiar la denuncia interpuesta por el Consejo Superior de Deportes. Si incoa el expediente, el Gobierno podría inhabilitar a Rubiales esta misma semana. ¿Qué esperas de este proceso? Porque hay quien habla ya de una inhabilitación de hasta 15 años para Rubiales. Bueno, yo creo que después de la protección activa durante muchísimos meses, ya se ha puesto en marcha la maquinaria del Estado y, bueno, evidentemente pues se va a proceder a su inhabilitación. Por cierto, que ha tenido que ser la FIFA quien se haya adelantado a la vista de la lentitud de la burocracia gubernamental, ¿no? Por lo tanto, Rubiales no va a volver a ejercer nunca como máximo dirigente del fútbol español, eso es una realidad incontestable, y ahora mismo a Rubiales se le abre un horizonte incierto y muy peligroso desde el punto de vista judicial y desde el punto de vista penal, porque si tanto el Gobierno como la propia Fiscalía habían estado arrastrando los pies con sus escándalos, pues el Gobierno ya parece que ha abierto la veda, y dijo el propio presidente del Consejo Superior de Deportes el otro día en su rueda de prensa que van a ir hasta el final en todos los frentes. Por ese horizonte penal te quería precisamente preguntar, Esteban, porque no sé si interpretaste la intervención del viernes, a mí en ocasiones me lo pareció, como una estrategia de defensa también ante un futuro juicio por agresión sexual contra Jenny Hermoso. Ella ya ha manifestado que ese beso no fue consentido. ¿Te consta que puede actuar de oficio la Fiscalía o que la propia Jennifer Hermoso puede interponer una denuncia? Bueno, desde luego el caso ya está, ese asunto ya está en manos de los juzgados, se ha trasladado por parte de la Fiscalía a la Audiencia Nacional y va a tener un recorrido judicial, en este caso mucho más sencillo que el de los otros escándalos, en tanto en cuanto ahí están las imágenes, ahí está el testimonio de Rubiales relatando un supuesto diálogo que se produjo con la jugadora, cuando dice aquello de yo le dije un piquito y ella me contestó vale, y la jugadora dice que ese diálogo no existió, que solo existe en la mente de Rubiales, que es mentira, que se le ha atribuido falsamente y que por lo tanto no hubo consentimiento. Y hay un elemento añadido a toda esta cuestión que también puede tener recorrido penal, que es el comunicado que hizo la Federación Española de Fútbol atribuyéndole a la jugadora unas declaraciones exculpatorias de Rubiales que ella misma dice que nunca realizó. Esteban Urreistieta, subdirector del diario El Mundo, gracias por atender la llamada de este programa y ofrecernos esas claves. Buenos días. A vosotros, un abrazo. Bueno, pues dejando a un lado la vía judicial, que desde luego tiene importancia, en lo estrictamente deportivo, el presidente interino, se lo venimos contando desde las 7 en punto de la mañana, el señor Pedro Rocha va a reunir de urgencia esta tarde a los presidentes de las delegaciones autonómicas, así que vamos a intentar adelantarnos a la noticia. Director de Fútbol es Radio, Sergio Valentín, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, ¿qué esperamos de esa cita? Porque algún medio avanza ya que pretende cortar por lo sano, destituyendo incluso a figuras muy cercanas a Rubiales como Andreu Camps, el secretario general, y Tomás González Cueto, asesor jurídico. Sí, va a ser yo creo que una reunión bastante hipócrita porque veíamos el pasado viernes cuando Luis Rubiales decía que no iba a dimitir que bueno, pues que salía ovacionado, que la mayoría le aplaudía, aunque no todos, y hoy lunes, cuando ya por parte de la FIFA ha sido inhabilitado Luis Rubiales, pues gran parte de esta asamblea planea hacer hoy justo lo contrario, que es tomar medidas en contra de Luis Rubiales, que es un cadáver ya en cuanto a la Federación Española de Fútbol. Hoy a las 4 hay una reunión de la Asamblea, otra vez extraordinaria, con Pedro Rocha a la cabeza, que es la persona que está al frente de la Federación una vez ha sido inhabilitado Luis Rubiales por parte de la FIFA 90 días. Van a estar las territoriales y, como digo, pues lo que tienen previsto es tomar medidas por parte de la Federación contra Luis Rubiales, al margen de lo que haya dicho la FIFA, al margen de lo que pueda decir el CSD, que van por otro lado. Lo más normal es que hoy echen a Andreu Camps, que es el secretario general de la FIFA, de la Federación Española de Fútbol. Van a tomar medidas para que la gente entienda, eliminar cualquier nexo cercano a Luis Rubiales que pueda haber en la Federación Española de Fútbol. Y luego yo creo que va a haber otros puntos sobre la mesa, que se va a hablar de Jorge Vilda, de Luis de la Fuente, pero en principio yo creo que lo que va a pasar hoy es solo eso que te acabo de comentar. Precisamente por eso te quería preguntar, por el futuro de Jorge Vilda y Luis de la Fuente, porque ambos desde luego salen muy tocados. Es verdad que ambos el sábado emiten un comunicado afeando la conducta del por entonces presidente de la Federación, pero solo un día antes aplaudían la defensa de esa conducta. ¿Peligra el puesto de alguno de ellos? Sobre todo el de Jorge Vilda, pero Luis de la Fuente tiene que estar, cuidadoso con lo que haga y diga, porque quizá de la Fuente lo que más le salva es que no tiene en contra a sus futbolistas, o al menos los masculinos, salvo Borja Iglesias, no se han manifestado, y el viernes ya hay una convocatoria de la selección española absoluta, así que por ahí pues los tiempos a de la Fuente le ayudan, pero Jorge Vilda a mí ahora mismo se me hace muy complicado imaginar que vaya a ser el seleccionador nacional femenino, porque si bien es cierto que los dos hicieron un comunicado el sábado, y como tú bien decías, el viernes estaban ahí aplaudiendo en primera fila, y el sábado hacían un comunicado en contra de Luis Rubiales, bueno, cada uno que piense lo que quiera sobre eso, pero Jorge Vilda es que ahora mismo no tiene ni cuerpo técnico, porque dimitieron 11 personas de su cuerpo técnico, o sea, no tiene cuerpo técnico, y tampoco tiene jugadoras, porque más de 80 han renunciado a la selección española, no solo las que fueron campeonas del mundo y que han estado coincidiendo con Jorge Vilda, sino también muchas otras que también coincidieron con Jorge Vilda, que luego no fueron al Mundial, algunas de las 15, ¿no?, de las que estuvieron en ese motín o reivindicaciones que mostraron hace ya más de unos cuantos meses, y en total son 80, entonces Jorge Vilda, a mi modo de entender, lo tiene muy difícil por el gesto que tuvo el viernes y porque es que no tiene jugadoras ni cuerpo técnico, entonces por mucho que le ofreciera Luis Rubiales en plena asamblea $500.000 de euros para continuar, y por mucho que él no haya presentado la dimisión, que yo pensé que después de estos gestos que te he comentado de las jugadoras y del cuerpo técnico quizás sí presentaba la dimisión, yo creo que no va a poder continuar. Precisamente por estos hechos, por todo lo que ha sucedido, ¿crees que peligra la candidatura española del Mundial de 2030, Sergio? Yo creo que no. Yo creo que es verdad que a la FIFA le gustaría que a España concederle, si es que acaba dándoselo, la candidatura a 2030 sin Luis Rubiales al frente. Desde luego, yo creo que España tiene más opciones por la imagen que trasladaría a España, porque no podría estar Luis Rubiales, yo creo que no va a estar, así que en ese sentido no peligra, al margen de que, bueno, te he hablado de la hipocresía en algunos sentidos de la Federación, de Vilda y de la Fuente. La FIFA también tiene un masterclass de hipocresía, le dio el Mundial de Fútbol a Qatar, y si hablamos de las mujeres y de sus derechos, ¿qué vamos a decir de Qatar, no? Entonces, bueno, yo creo que el Mundial 2030 se designa a finales del año que viene, si no me equivoco, y no me imagino
a Luis Rubiales a finales del año que viene en la Federación Española de Fútbol. Y hablando precisamente de eso, de la futura dirección de la institución, ¿se plantea el adelanto electoral? Porque he leído todo tipo de teorías, que continúe Rocha, que se adelanten las elecciones. ¿Qué crees que puede suceder? Bueno, es verdad que hay bastantes teorías. Yo creo que lo más lógico sería pensar que suceda algo muy parecido a lo que ha pasado con la Federación Española de Baloncesto. En ese caso es verdad que Garbajosa dimitió, no se tuvo que meter Jorge Garbajosa, que era el presidente de la Federación de Baloncesto, no se tuvo que meter de por medio el CSD, como va a pasar esta semana. Y en ese caso lo que pasó con la Federación de Baloncesto es que hubo unas elecciones hasta el año electoral, que es el siguiente, el 2024. Digamos que se podía presentar quien quisiera, y la persona que salía elegida era presidente hasta el 2024. Y en el 2024 se hacían, en el año olímpico, se hacían elecciones a la Federación de Baloncesto. Bueno, pues podría pasar lo mismo, unas elecciones en la Federación Española de Fútbol, aunque este presidente estuviera solo un año, y en el 2024 de nuevo elecciones. Como digo, esta es la teoría en la que yo creo que me baso, porque es lo que hemos visto recientemente y es muy similar, pero como tú bien has dicho, jurídicamente podrían pasar otra serie de situaciones. Sergio Valentín, director de Fútbol Radio. Seguimos en contacto ante cualquier novedad. Gracias. Un saludo, compañero. Un abrazo. Bueno, pues cuando son las 8:20, una hora menos en Canarias, vamos a repasar con Vanessa Vallecillo otras noticias que nos deja el día, empezando por la reunión de la dirección del Partido Popular que tiene lugar hoy, reunión que va a presidir Alberto Núñez Feijóo tras dar por iniciado el curso político este fin de semana. Ha sido en un acto en Pontevedra en el que ha presentado su investidura como la primera piedra, decía, para la construcción de una alternativa de país. Va a aprovechar su intervención de hoy para desgranar las medidas económicas y de regeneración institucional que quiere para España, al tiempo que reitera, a pesar de las críticas internas, su intención de reunirse con el partido de Puigdemont y el resto de independentistas catalanes. Y vamos a presentar nuestra candidatura a la presidencia de gobierno, y aunque no saliese por 4 votos, lo que sí os puedo asegurar que las ideas, las propuestas y el programa que voy a exponer en el Congreso de los Diputados tendrá vigor durante los siguientes años. Hoy se reúne la mesa del Congreso. Dará vía libre a la constitución de los grupos, avalando la maniobra de Partido Socialista y Sumar para que Esquerra y Junts tengan grupo propio en el Congreso. Los populares han pedido al Senado un informe jurídico sobre si esta cesión de diputados está dentro de la legalidad. Situación crítica de la Guardia Civil en Mauritania. Varios agentes permanecen retenidos en una patrullera con 170 inmigrantes a bordo, a la espera de que Mauritania autorice el desembarco de los ilegales de vuelta a su país. La Asociación Unificada de la Guardia Civil denuncia la inacción de Interior, que se están viendo momentos de tensión y que las condiciones que padecen inmigrantes y agentes son penosas. Esto en un fin de semana en el que más de 400 ilegales han llegado a las costas de Canarias y Baleares. Las bandas latinas ahora también dedicadas a la ocupación de viviendas. Los pandilleros las utilizan para ocultar armas y droga, una práctica que ha aumentado exponencialmente en los últimos años, según la Policía Nacional. En Madrid, la mayor parte de las reyertas y delitos se concentran en Carabanchel. Allí, la semana pasada, la policía logró detener a un miembro de los Dominican Don't Play acusado de haber atacado con un machete a un chico de 16 años en Isla Azul. Ambos tenían nacionalidad española, aunque eran de origen dominicano. Bueno, enseguida vamos a hacer una pausa, pero antes queremos detenernos unos minutos en este asunto para analizarlo con mayor detalle. Para ello tenemos ya al otro lado del teléfono a doña Inmaculada Sanz, vicealcaldesa de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, de un tiempo a esta parte, la acción de las bandas latinas en Madrid acapara, digamos, con cierta frecuencia los titulares de los periódicos. Por contextualizar, ahora mismo, ¿en qué cifras nos movemos respecto al año pasado? ¿Ha aumentado la actividad de estas bandas? ¿Se mantienen valores similares? Bueno, lo que tiene que ver con las cifras de reyertas o riñas tumultuarias, efectivamente se ha producido un repunte, y sobre todo este verano ha sido un verano realmente complicado en ese ámbito de las reyertas, de las riñas tumultuarias con la utilización de armas blancas. Es verdad que si hablamos de cifras globales de criminalidad en la ciudad de Madrid y lo comparamos con el año 2019, por ejemplo, con el inicio del anterior mandato, estamos en cifras inferiores. Pero evidentemente estamos preocupados, porque Madrid es una de las ciudades más seguras del mundo en cuanto a las grandes capitales, pero tenemos problemas sobre todo con este tema de las bandas juveniles y sobre todo en algunas zonas concretas, en algunos barrios concretos de la ciudad.
Así lo llevamos denunciando desde hace 4 años por parte del Ayuntamiento de Madrid, poniendo todos los medios a nuestra disposición, a nuestra policía municipal, para tener más agentes en las calles, para que estén mejor dotados de medios, pero lamentablemente lo que no estamos teniendo es una respuesta como entendemos que debería ser por parte del Gobierno de España, de la Delegación de Gobierno, que al final es quien tiene la competencia en materia de seguridad ciudadana, y por nuestra parte lo que queremos es ayudar. Enseguida comentábamos ese asunto, pero aludía usted a una serie de barrios complicados. Ahora mismo, ¿cuáles son los distritos que más preocupan al Ayuntamiento? ¿Dónde se están reforzando esas patrullas? Fundamentalmente es verdad que en ese plan de bandas que la Delegación de Gobierno puso en marcha el año pasado había una serie de distritos que corresponden con distritos del sur y el este de Madrid. Es verdad que en este verano se han concentrado esas situaciones en distritos como Usera, Carabanchel, Villaverde, y por lo tanto pues es en esas zonas donde nosotros hemos incrementado también el número de agentes tutores. Hemos duplicado prácticamente la plantilla de agentes tutores, que son los que se dedican a trabajar en las cercanías de los entornos escolares, en las zonas de ocio también de los chavales más jóvenes, tratando de prevenir, ¿no? y de también dar información a Policía Nacional con respecto a esos menores que pudieran integrarse en esas bandas juveniles. ¿Qué opinión tienen de ese dispositivo? No sé si están satisfechos con el resultado, si esperaban más. Es verdad que se han producido detenciones, es verdad que ha habido operaciones importantes en los últimos meses, pero desde luego para nosotros no es aceptable que se sigan produciendo esas situaciones de utilización de armas blancas en zonas de nuestra ciudad, y por lo tanto lo que queremos es erradicarlo de manera completa. Madrid, ya digo, es una de las ciudades más seguras del mundo, pero no podemos permitir que esas situaciones se estén dando. También es cierto que todas las riñas o reyertas que se han producido, no todas tienen que ver con esta situación de las bandas, también otras se han producido en el ámbito familiar por cuestiones relativas en algunas ocasiones a temas de drogas o incluso por temas de violencia de género, pero ya digo, es algo que nos ocupa y nos preocupa porque está produciendo pues una sensación lógica de preocupación por parte de los vecinos y de una sensación de inseguridad en ciertos barrios. Lo hicieron de nuevo la pasada semana precisamente a cuenta de esas reyertas que comentábamos hace unos segundos con mi compañera Vanessa. Ustedes vienen demandando al Ministerio no solo que destine más agentes de Policía Nacional, sino también que les permita contratar más agentes de policía local. ¿Hayan alguna respuesta por parte del Ejecutivo, del Ministro del Interior? Ninguna, llevamos 4 años y la verdad es que ya es especialmente urgente, ¿no? Estamos en un déficit estructural de Policía Municipal en Madrid de más de 1.000 agentes con dispositivos especiales de manera permanente en la capital de España, como capital que somos, pues siempre hay distintos eventos que nos hacen tener que tener dispositivos pues especiales, específicos, como digo, por ejemplo, la cumbre de la OTAN, o como hemos tenido durante todo este pasado mes de julio con la celebración del Mad Cool, de todo este tipo de eventos hacen que nuestra Policía Municipal tenga que estar haciendo permanentemente horas extraordinarias. Llevamos el año pasado, el año 2022, un total de 20 millones de euros en horas extraordinarias por parte de nuestros agentes de Policía Municipal, y es una situación que no se puede permanecer, no puede permanecer en el tiempo, porque evidentemente no es una manera de trabajar. 4 años mandándoles cartas, acuerdos plenarios, incluso unánimes, en aquellos acuerdos de la Villa que hicimos en la época de pandemia, y no hay ninguna respuesta. No le estamos pidiendo al Ministerio del Interior ni al Gobierno de España un solo euro. Los policías municipales de Madrid los paga el Ayuntamiento de Madrid con cargo a su presupuesto. Lo único que le pedimos es que elimine esa tasa que nos impide contratar a los policías que necesitamos. A lo largo del pasado mandato sacamos hasta la última de las plazas que se nos permitió sacar, 1.300 agentes. Una cuarta parte de la plantilla de la Policía Municipal de Madrid entró en el anterior mandato, y en estos momentos tenemos 400 agentes de policía más operativos en nuestras calles que los que había cuando nos encontramos, cuando llegamos al gobierno después de la etapa de Manuela Carmena. Pero ya digo, tenemos ese déficit estructural, esas cifras en comparación con la época de otros alcaldes, como el alcalde de Gallardón, de más de 1.000 agentes, y por lo tanto es algo que el gobierno de España tiene que resolver de manera inmediata. Ya digo, no le pedimos un euro, simplemente le pedimos que nos deje contratar al número de policías municipales que esta ciudad necesita, entre otras cosas para ayudar a la Policía Nacional, a la Delegación de Gobierno, en estas tareas de seguridad ciudadana que, aun siendo competencia de ellos, por supuesto, nuestros agentes están más que preparados para poder ayudarlos. Me gustaría detenerme también unos segundos, vicealcaldesa, en el perfil de los integrantes de estas bandas. ¿Ha cambiado mucho respecto al momento álgido durante la década de los 90, principios de los 2000?
Sobre todo la mayor preocupación que nosotros tenemos es que en muchos casos hablamos de menores de edad muy corta, ¿no? de 12, 13, 14 años, y además son a estos menores a los que los jefes de las bandas en muchas ocasiones se utilizan para cometer los delitos más graves, precisamente por su situación de inimputabilidad en un momento dado en cuanto a esos delitos, y por lo tanto esa situación es la que más nos preocupa, y por eso nosotros estamos trabajando desde el punto de vista policial, como antes decía, con esa contratación de un número mayor de agentes tutores en los entornos escolares, pero también desde el punto de vista social con esos chicos que pueden estar en esos entornos o puedan tener interés en integrarse en esas bandas. Uh-huh. Y es verdad que quizá en estos momentos están menos jerarquizadas de lo que pudieron estar en aquella época. Bueno, son momentos distintos, también las redes sociales han cambiado todo, también han cambiado la manera de relacionarse entre ellos. En muchos casos ya no son simplemente relaciones que se producen en las calles de la ciudad, en los parques, sino precisamente a través de esas redes sociales, y eso hace también a veces más difícil lo que es la detección de su actividad, ¿no? Pero bueno, yo creo que tenemos los policías suficientemente preparados para que esas actuaciones puedan dar lugar, como se ha producido ya digo, a lo largo de los últimos meses, uh-huh, en operaciones importantes que han conseguido desactivar importantes coros o bandas en algunas zonas de la ciudad, pero hay que seguir insistiendo hasta erradicarlos. Yo creo que el mensaje fundamental que tenemos que mandar pues todas las autoridades, y en este caso por supuesto desde el Ayuntamiento de Madrid, es que tolerancia cero con todo ese tipo de delincuencia, y que vamos a trabajar hasta el último minuto para erradicarlos de nuestra ciudad. No queremos utilización de armas blancas en nuestra ciudad, no queremos esas situaciones en nuestros barrios y esa preocupación por parte de los vecinos. Nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano, pero está en manos del Gobierno de España tanto dotarnos a nosotros de la capacidad para tener más policías municipales, como también tener más policía nacional en la calle y más recursos en la calle, y mejor dotados también, porque al final nuestros policías también requieren de una serie de medios técnicos que hagan que su labor sea pues más eficaz. Nosotros ya hace 3 años incorporamos la utilización de las pistolas Taser a la Policía Municipal de Madrid. Bueno, pues la Policía Nacional todavía no cuenta con esas pistolas Taser de manera generalizada en nuestra ciudad, y en muchos casos son muy útiles para lo que es su labor. Drones, cámaras de videovigilancia, más de 100 se instalaron en el anterior mandato en la ciudad de Madrid. Por nuestra parte, desde luego, ya le digo que el esfuerzo va a ser total y absoluto para, bueno, pues que una de las señas de identidad de esta ciudad, que es su seguridad, que puedas pasear tranquilamente por las calles, no se pierda, pero necesitamos que quien tiene la competencia la ejerza. Uh-huh. Y en este caso es la delegación del Gobierno. Doña Inmaculada Sanz, vicealcaldesa de Madrid, no le entretengo más. Gracias por atender la llamada de este programa. Muy buenos días. Muchísimas gracias, a su disposición. Bueno, nosotros hacemos una breve pausa y enseguida arranca nuestro tiempo de tertulia. Es La Mañana de Federico. Es Radio. Bueno, Verónica, vamos a recordar el teléfono donde recogemos las opiniones de nuestros oyentes. Pues sí, que lo apunten bien, el 648 91 92 60. Y bueno, se nota que hay resaca de fin de semana en el contestador, porque son varios los temas que lanzan nuestros oyentes. Por un lado, pues están hablando mucho sobre la cesión de diputados a los independentistas, que hoy se fragua, pero también pues continúa teniendo mucho protagonismo el caso Rubiales. No son los únicos temas. Les invitamos a opinar también sobre esa noticia que publica hoy El Debate y que contabais a eso de las 7:30. Pedro Sánchez proponiendo para el Tribunal de Cuentas a un miembro de ese tribunal que aprobó su tesis fake. La guinda del pastel informativo, Dani, de este lunes, pues eso, en el 648 91 92 60 ya nos pueden dejar sus mensajes de voz. Hombre, es que Pedro Sánchez ante todo cumple con sus amigos, que se lo digan a Rubiales. Totalmente. Hasta que ya dejan de ser sus amigos. Te escuchamos luego, Verónica. Venga, hacemos una pausa y a la tertulia. Es la mañana. Es Radio.